Te invitamos a que sigas nuestro podcast Paraguay está de moda. Referentes que están haciendo esfuerzos a nivel país. Historias de impacto, empresas familiares que trascendieron para que ustedes puedan aprender de ellos a cómo impactar y tomar esa ola de oportunidades de nuestro querido Paraguay. Por lo que no podés perderte ningún episodio para estar al tanto y entender vos también qué significa poner a Paraguay de moda. Estamos hoy con Jan Esperanza, director ejecutivo de la Fundación Moisés Bertoni y referente en ámbitos de desarrollo empresarial. Gracias, Jan, por estar hoy en nuestro capítulo Paraguay está de moda. Queremos conversar contigo de las oportunidades que tiene el Paraguay. Y sabemos que hay una ola que se viene con el grado de inversión, con muchos capitales que están viniendo a invertir. ¿Cómo te parece que el empresariado paraguayo puede tomar realmente esto como un desafío y una oportunidad? Bueno, antes que nada, muchas gracias, un gusto poder compartir con ustedes y siempre conversar sobre estos temas tan interesantes, ¿verdad? Y mira, cuando me hacen esa pregunta automáticamente me viene a la mente lo siguiente. Nosotros en los últimos, te diría, 20 años, y creo que esto tenemos que estudiarlo más en Paraguay, estamos pasando por un proceso de transformación cultural que yo creo que no lo habíamos tenido desde 1840 más o menos, con la época de Carlos Antonio López. Porque creo que se dan muchas cosas en poco tiempo y al mismo tiempo. Fíjense, tenemos un crecimiento explosivo de la clase media en Paraguay. Pasamos de tener en el 2003 alrededor del 15-16% a más del 40%. Tuvimos un crecimiento económico también acelerado y por más de que sean promedio 5 puntos algo, eso es constante y eso en 20 años ya te va generando una sociedad distinta, nuevas oportunidades y ese tipo de cosas. Tuvimos un proceso acelerado de urbanización que también está ocurriendo con mucha fuerza. En el medio de eso tuvimos un proceso, digamos, de revolución de la tecnología de la comunicación. Nosotros en el 2008-2009 teníamos una penetración de internet bajísima, hoy tenemos casi el 100%, 90 y algo por ciento, digamos, ¿verdad? Tenemos una población joven, tenemos mucha gente joven que va saliendo. Ustedes saben, el programa de Becal tiene más de 2.500 personas que fueron afuera. Aparte de Becal, mucha gente empieza a salir y empieza a volver. Entonces, estamos en el medio de la cantidad de años de estudio aumentó, por más que tenemos todavía problemas en la calidad educativa, aumentó la cantidad de años de estudio. La economía paraguaya fue bastante ordenada y eso genera atractividad. Entonces, cuando vos sumás todo eso, claramente hay un proceso de transformación muy importante y estamos en el medio de ese proceso. Entonces, obviamente se empiezan a presentar oportunidades muy interesantes, digamos. Pero también nos empezamos a percatar, digamos, dónde están los cuellos de botella y qué tenemos que hacer al respecto. ¿Y qué son esos cuellos de botella a tu criterio? Mira, básicamente el Global Economic Forum, el Foro Económico Mundial, categoriza a los países como en 3 grandes grupos de países. Aquellos países que basan su proceso de desarrollo todavía en la explotación de materia prima fundamentalmente, explotación de factores le llaman. Básicamente ahí es una economía primaria, yo de alguna manera enfoco mi proceso de desarrollo a partir de la explotación de materias primas. Un segundo estadio es cuando yo le empiezo a sofisticar un poco la economía, a diferenciar, a diversificar la economía, y es lo que llaman eficiencia de los factores. Me empiezo a volver más eficiente, más productivo. Y una tercera etapa, la economía que basa su desarrollo en innovación, conocimiento. Bueno, Paraguay está transitando de la primera a la segunda etapa. Y en esa segunda etapa es muy importante empezar a hablar de capital humano. Es muy importante empezar a hablar de procesos, incorporación de tecnología, productividad. En Latinoamérica y particularmente también en Paraguay, nosotros tenemos serios problemas de productividad. No es que no se trabaja, mucha gente trabaja mucho, no es incluso que no se invierte, hay inversiones importantes también que están ocurriendo, pero en el largo plazo, esto lo dicen muchos economistas, en el largo plazo lo que explica el desarrollo de los países es la productividad. Cuando vos tenés aumentos importantes de productividad es cuando los ingresos empiezan a crecer, es cuando puedes dar un salto tecnológico o de innovación. Bueno, nosotros tenemos que enfocar mucho en eso. Lo que pasa es que la productividad está muy vinculado a cuestiones como lo que estábamos diciendo, capital humano, está muy vinculado también a infraestructura. Hay una serie de elementos que Paraguay tiene que empezar a pensar para poder aprovechar cabalmente este nuevo estadio en el que estamos. Y posteriormente seguramente pasaremos a esa economía más de innovación. Pero hoy estamos en este lugar intermedio, digamos, y ahí tenemos que enfocarnos mucho en estos aspectos que mencionaba. O sea, que me hace recordar, yo soy becaria becal, justo precisamente. Mira, qué interesante. Becaria becal de la segunda convocatoria, o sea,
que 2014, 2015. 2015, justamente. Y tuve la oportunidad de ir a estudiar comunicación estratégica en Chile. Y cuando estaba en Chile, Chile estaba es el mismo proceso que estamos viviendo ahora, es increíble, ¿verdad? Y justo por el perfil que tengo, a mí me gusta más la comunicación política, de gobierno y demás, ¿verdad? Elegí hacer una de las pasantías, ¿verdad? En lo que era el Laboratorio de Gobierno de Chile. Qué bueno. Porque en ese momento, para ellos era claro lo que acabas de definir, ¿verdad? Que había que pasar de explotar la materia prima, el mismo proceso. CEPAL ya había lanzado, que de hecho tiene ahí su oficina, ¿verdad? CEPAL había dicho, Latinoamérica tiene que dejar de explotar la materia prima, sobre todo a Chile le impactaba porque en ese momento el cobre dejó de ser su producto número uno porque vino China y le inventó algo que le sustituía eso en la industria, entonces le empezó a perjudicar y era, ok, acá hay que parar con esto y empezar a invertir en innovación, ¿verdad? Y una de las estrategias fue la creación de la oficina de innovación, laboratorio de gobierno, sigue funcionando, pero fue idea de Bachelet, que en ese momento estaba, ¿verdad? Para que el sector público sea el que aprenda a innovar, ¿verdad? Cómo rescataba las cosas que hay para que el capital intelectual sea el que empiece a florecer, ¿verdad? Para que desde la institución pública ayuden a que florezca. Mira, es algo muy importante. Es cierto, Chile desarrolló toda la lucha salmonera, por ejemplo. Es decir, abrió su juego al mundo con oficinas comerciales en muchos lugares. Fueron muy agresivos, el Tratado de Libre Comercio. Pero realmente la política pública chilena acompañó ese proceso. Totalmente. Porque obviamente es el sector privado el que desarrolla, que tiene la inercia, pero si no tienen el acompañamiento de políticas públicas orientadas a ese tipo de cosas, igual seguís creciendo, pero tu techo empieza a ser más limitado. Cosa que a mí me preocupa mucho en Paraguay. Yo creo que el sector público, que ha tenido algo muy positivo en términos de la estabilidad, en términos del control de los elementos de macroeconomía, que eso hay que aplaudir, digamos, pero esa es una condición necesaria, pero no suficiente. Cuando vos querés avanzar hacia los otros aspectos, ya tenés que empezar a trabajar en políticas públicas. Por ejemplo, formación de capital humano. Nosotros tenemos un problema serio todavía en nuestro sistema educativo. Por ejemplo, el desarrollo de infraestructura. Por ejemplo, el desarrollo justamente de la ciencia o el tema de innovación. Por ejemplo, la calidad del gasto público. Ese tipo de cuestiones hoy van a ser sumamente importantes si queremos sostenernos en este espacio y avanzar hacia esa economía más de innovación, digamos. Y justo esa era la pregunta, ¿verdad? ¿Qué oportunidades ves que falta explotar o falta desarrollar tanto el sector público como el privado, ¿verdad? Partiendo de todo esto, estas coincidencias que estamos teniendo, ¿verdad? Bueno, del sector privado, esto que decía, yo creo que las empresas tienen que empezar a darse cuenta que tienen que profesionalizarse en todos los aspectos, en el aspecto financiero, en el aspecto de talento humano, en el aspecto comercial, y eso significa formar a la gente. Es decir, partimos de una realidad. El sistema educativo no está acompañando en términos de calidad, pero hay que hacer algo al respecto. Las empresas tienen que empezar también a asumir eso con mucho mayor seriedad. Van a tener que invertir, van a tener que pagar mejor, van a tener que confiar, van a tener que desarrollar a su gente, van a tener que también incorporar nuevas herramientas tecnológicas, procesos de automatización, nuevos procesos. El tema es el foco en la productividad, el foco básicamente en volverse más competitivo, más productivo, y para eso también tiene que cambiar un poco la mentalidad del empresario. Van a haber muchas oportunidades seguramente nuevas de empresas que vienen de afuera, que buscan un socio local. Culturalmente también hay que abrirse a la posibilidad, ¿por qué no?, de poder básicamente tener algún joint venture, algún tipo de alianzas como esas. Entonces ese tiene que ser el foco del sector privado. Y del sector público, claramente mejorar algunas políticas públicas. Claro, el tema de educación tenemos que hacer algo al respecto. Yo suelo mencionar que para mí uno de los indicadores más trágicos, uso esa palabra, de Paraguay, es que casi el 80% de nuestros estudiantes no aprenden lo mínimo que tienen que aprender en comprensión lectora y en matemáticas. Y estamos hablando de estudiantes que terminan el colegio. Eso significa que básicamente se aplazan en cuestiones tan elementales como leer algo. Yo sé leer, pero no comprendo a cabalidad lo que leo y no puedo sacar una opinión crítica. Cuando vos tenés un problema de eso, 80%, obviamente que tu stock es mucho más limitado y es mucho más complicado también para todos desarrollar eso, porque básicamente la comprensión crítica es un elemento casi básico para poder avanzar hacia otras cuestiones después. Entonces hay que tomar muy en serio el tema de la transformación educativa, digamos, y no avanzamos con eso, no avanzamos o avanzamos muy poco, ¿verdad? Entonces, y otra política pública como la que mencionábamos, el tema de infraestructura, por ejemplo. Hoy nosotros estamos
bastante constreñido fiscalmente, porque también tenemos un problema serio en el tema de la calidad del gasto público, para poder tener un espacio fiscal que nos permita invertir en infraestructura, desarrollar, y eso limita. Entonces, a mí lo que me preocupa, yo creo que vamos a seguir creciendo, estamos creciendo a un ritmo bastante interesante, va a venir inversión extranjera, pero ¿cómo aprovechamos a cabalidad? Nosotros podemos aprovechar hasta 7 y ojalá aprovechamos 10, 12. Pero para aprovechar ese 10, 12 tenemos que invertir o tenemos que hacer algo al respecto de estas cuestiones más estructurales. Totalmente de acuerdo. Aparte, mencionas un punto que es súper interesante desde tu rol de la academia, ¿verdad? Totalmente, la academia también tiene que jugar un rol importante. Nosotros muchas veces decimos que bueno, voy a recibir realmente, porque este dato que te da del 80% de nuestros jóvenes que terminan el colegio tienen un problema de comprensión lectora, estos son pruebas estandarizadas, entonces vos tenés que trabajar ya con esa gente, pero bueno, pero igual hay que hacerlo, y claro que la academia juega un papel fundamental. La academia históricamente estuvo también muy ausente o muy alejada, por ejemplo, del sector privado, sigue estando, digamos, algunos están empezando a acercarse más, pero eso en los países que funcionan muy bien, digamos, estas cuestiones, hay una interrelación directa entre la academia, se nutre de lo que el sector privado necesita, también se nutre de innovaciones, hay una interrelación mucho más directa. Bueno, son cosas nuevas, porque también por eso te decía, ese proceso de transformación cultural. Este es un momento histórico diferente del Paraguay, donde las empresas empiezan a salir afuera, a competir, mucha gente como vos se va a estudiar afuera, vuelve con nuevas ideas, quiere implementarla. A eso es lo que me refiero con este proceso de transformación cultural, que es muy positivo, ¿verdad? Pero que también genera de alguna manera trabas, genera roce. Yo he conversado con muchos de los que retornan de Becal y muchos te dicen de su frustración de que están estudiando, porque Becal es un programa que una de las exigencias es ser admitido, el becado tiene que ser admitido en una de las 100 mejores universidades del mundo para una maestría. Sí. Entonces tienen compañeros de todo el mundo, gente, digamos, que tiene muchas capacidades, vuelven acá, entonces se sienten muchas veces frustrados porque no pueden implementar, pero esa es la realidad, estamos en esa transición, digamos, y las transiciones siempre generan dolor, generan ajustes, pero bueno, yo lo veo con ojos muy positivos. Y pensando también desde ese lugar, ¿verdad? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo te parece que podemos empezar? Porque no podemos esperar a hacer el cambio 360. Totalmente. Y, siempre uno tiene que empezar por su ámbito de actuación, donde yo tengo básicamente la posibilidad de poder influir, de poder hacer algo. Si estoy en una empresa, dentro de mi empresa, digamos, puedo empezar a trabajar estos aspectos de la formación de la gente, puedo empezar a buscar talento, puedo incorporar nuevos procesos, puedo pensar en una lógica más de productividad, puedo abrir mi empresa a la posibilidad de tener yo inventor, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y también yo creo, y esto es muy importante, porque yo creo que los liderazgos en Paraguay, la élite paraguaya, y quiero explicar bien, la élite entendida como aquel grupo de personas cuyas opiniones, cuyas acciones, cuyos comentarios inciden efectivamente o pueden incidir en un montón de otras personas o en determinadas decisiones. Yo creo que la élite paraguaya tiene que entender que los bienes públicos son importantes de exigir y desarrollar. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros tenemos un problema de educación pública de baja calidad, o de salud pública de baja calidad, o de transporte público de baja calidad, o de seguridad pública de baja calidad, en realidad estamos hipotecando el futuro de todo el país. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces tengo la sensación de que la élite paraguaya considera de que como no consigue eso en lo público, yo tengo mis hijos en el colegio privado, tengo un seguro de salud, tengo seguridad privada, tengo un vehículo propio, sí, me quejo de los baches, pero estoy dentro de mi vehículo, escucho radio, puedo hablar por teléfono, y de alguna manera me voy desentendiendo de lo público, y hay como una especie de brecha entre la exigencia de que el sector público tenga bienes públicos de calidad y lo que la ley paraguaya está demandando. Entonces yo creo que también hay que empezar, y particularmente los líderes Paraguay tienen que empezar a exigir mucho más y preocuparse por la generación de bienes públicos, exigiendo que esto ocurra. Finalmente son otros impuestos los que generan eso, no desentenderse de la generación de bien público. Ya a ese parecer creo que faltan también espacios donde se puedan conversar. Los actores claves deben sentarse. ¿Qué necesito? ¿Qué tipo de bachiller me tenés que sacar? Si yo estoy en el ámbito forestal, ¿qué técnicos de rápida salida laboral tengo? O sea, no sé si se ha perdido esos espacios donde podemos sentarnos a unir el sector público y el sector privado y decir, esto es lo que necesitamos como país, esto es lo que necesitamos en determinados sectores que van a ser prioritarios en los próximos 5 o 10 años, y realmente sacar los productos a la medida del sector
privado, que es el que finalmente tiene que generar empleo y, como vos muy bien decís, tiene que ser productivo. Sí, efectivamente, ¿verdad? Depende mucho. Algunos sectores lo hacen mejor, otros no lo hacen tan bien, entonces, pero no es como una norma, digamos, no es una práctica. Qué sé yo, el sistema educativo en general está como muy, eso sí que está bastante alejado, por ejemplo, los colegios técnicos. En Paraguay tenemos unas 10.000 instituciones educativas, 600 colegios técnicos, fundamentales para muchas de las cosas que vos decías, pero están desconectados totalmente del mundo empresarial. Además están subfinanciados, los laboratorios están cayéndose, no tiene financiamiento adecuado. Pero por lo menos sí pueden tener alianzas específicas con sectores, como vos decís, que si la zona de Cazapá desarrollándose el sector forestal, bueno, vamos a trabajar ahí entonces escuelas técnicas que está vinculado a eso con apoyo del sector privado. Sí, falta, digamos, esa visión. Yo siempre cuento como anécdota, porque estuve involucrado en una organización que trabajábamos con el sector empresarial, colaborando con la educación, rápidamente en una conversación hace ya algunos años con un grupo de directoras de colegio, y varias de ellas tenían 15 años, 20 años, 22 años, eran 6. Nunca ninguno de ellos había tenido una conversación. Esa fue la primera conversación que tenían con gente del sector privado. Imagínate. La primera conversación que tenían con gente del sector privado, del sector empresarial. Y estamos hablando de personas, eran directoras de colegios, eran directoras de colegios públicos, algunos incluso de colegios técnicos, pero fíjate la desconexión. Seguramente muchas de estas cosas todavía van cambiando, depende mucho del tipo de director, pero no está como instalado como una suerte de política pública, como una suerte de acción así colectiva. Son básicamente héroes o personas que encontramos, un director que sí entendió eso y se va y se vincula. Y vos sabés que hay mucha evidencia de que un buen director que gestiona esto consigue muchas cosas, consigue resultados. Entonces, pero falta como una suerte, repito, de política pública. Porque eso es lo que hace una política pública, escala. Porque vamos a encontrar siempre ejemplos muy buenos de cosas interesantes que ocurran, y eso está bien, hay que aplaudir, pero lo que necesitamos es que haya masa crítica, que esto ocurra no en 5, en 10 de los 600, que ocurra en 400, en 450. Eso es lo que te genera cambios después más estructurales. Y o sea que me haces pensar en que si bien uno puede empezar desde el espacio en el que le toca, también es importante una suerte de trabajo sobre el liderazgo. Porque al fin y al cabo es lo que, bueno, el ejemplo que mencionas, ¿verdad? Dependemos del líder, alguien al que se le ocurra. Entonces, bueno, otra estrategia podría ser empezar a entrenar el liderazgo, ¿verdad? Claro, un liderazgo de la perspectiva, no sé si la palabra es moderna, pero una perspectiva distinta. No el líder entendido como aquel que sabe todo, que tiene la visión completa, que... Sí, yo pienso mucho en el liderazgo como la capacidad de ir diseñando organizaciones que puedan llevar adelante determinados objetivos, digamos. Y esto uso mucho lo que usaba Peter Senge, solía usar una frase, una imagen, dice, en sus talleres, si vos estás en un barco, ¿cuál es el papel del líder? Y la mayoría de la gente siempre responde, bueno, el capitán, el que anima a la gente, el que muestra la dirección, dice, todo eso está muy bien, pero... qué importante que pensemos también como el líder en ese barco del diseñador del barco, porque si vos tenés que doblar a la izquierda porque estaba a chocar y el barco no está preparado para doblar a la izquierda y no va a poder doblar a la izquierda por más que le anime, por más que le muestre esta es la visión, tenemos que ir a la izquierda y no va a poder doblar. Es decir, lo que él trata de significar, y me parece siempre muy interesante, es pensemos en el diseño de las organizaciones, cómo tienen que estar, cómo tenemos que preparar a la gente, cómo tienen que adaptarse, cómo tenemos que fomentar otro tipo de liderazgo, cómo tenemos que pensar la sucesión, todo ese tipo de cosas en el diseño, más que en la lógica, digamos, que parece que está muy instalada culturalmente de que el líder es el que tiene que saber todo, el que tiene que marcar la dirección, el que tiene que animarla a todo, el que tiene que estar siempre bien y qué sé yo. Entonces yo creo que son también procesos que se van dando en las sociedades. Solo tenemos también una sociedad que tiene aspectos muy conservadores, que tienen aspectos muy, digamos, de aislamiento. Eso es lo que está cambiando, yo lo veo con buenísimos ojos, porque yo creo que uno de los grandes problemas que nosotros tuvimos históricamente, más que en nuestra mediterraneidad física, es nuestra mediterraneidad cultural. Paraguay estuvo históricamente como muy encerrado. Todos estos fenómenos que te mencionaba en los últimos 20 años son de los últimos 20 años, ¿no? Teníamos un becal hace más de 15 años, muy poca gente salía afuera, incluso, yo solo usar como ejemplo, yo hace casi 30 años que soy profesor universitario, en la universidad, cuando yo empecé a enseñar hace 30 años, en la Universidad Católica era la que de alguna manera concentraba a los hijos de los empresarios. Sí. Y yo tenía siempre una conversación con mis alumnos y les preguntaba, bueno, ¿quién de ustedes se fue a Estados Unidos? Bueno, muchos levantaban la mano, ¿dónde? A Disney. Pero ¿quién se fue a estudiar algo? ¿Quién se fue a un congreso? ¿Quién se fue de mochilero? ¿Quién se fue...? Poquísimo, 1, 2, y no es por una cuestión económica, es una cuestión más cultural, y muchos de eso los padres, no, acá más cuidado.
Eso está cambiando rápido. Y por suerte está cambiando rápido. Pero te digo nomás, esos son indicadores de una sociedad que es bastante culturalmente encerrada, digamos. Tienen razones históricas. Paraguay es un país también mediterráneo. Paraguay tuvo muchas dictaduras autoritarias. Entonces son las cuestiones que te van también moldeando el carácter el carácter cultural de una nación. Pero se puede cambiar y está ocurriendo. Está ocurriendo. Así que, repito, yo estoy muy entusiasmado con lo que está ocurriendo, pero también reconozco cuáles son estos cuellos de botella, como decía. Yendo a tu historia personal, o sea, nosotros invitamos justamente a referentes que ven un poco una visión que es importante. ¿Qué le dirías a un joven de 22 años que está por terminar su perfil universitario? ¿Qué cosas tiene que ver? ¿En qué tiene que prepararse para realmente poder aprovechar y quedarse? Porque nosotros necesitamos de un liderazgo fuerte en Paraguay, necesitamos de jóvenes preparados. Muchas veces, y con un poco de tristeza, vemos de que al extranjero se le paga 2 o 3 veces en puestos ejecutivos. Entonces, ¿qué hace un joven? ¿Qué tiene que ver desde tu perspectiva y también desde tu propia experiencia profesional de vivencia para realmente poder competir con ese extranjero que hoy se le está ofreciendo más? Bueno, fundamentalmente, primero a esa edad, seguir formándose. O sea, la educación no es llegar a un punto, es continuar con nuevos lentes constantemente. Eso es lo que te da la educación y la formación. Entonces, seguir buscando oportunidades. Por suerte, hoy empezamos a tener mucho más oportunidades. Entonces, esa actitud de estar constantemente en la búsqueda de la formación continua me parece que es un tema central. Todo este tema de desarrollo también de habilidades blandas cada vez son más importantes, digamos, y son más requeridas también. Pero fundamentalmente te diría lo primero, ¿verdad? La actitud de seguir aprendiendo, de seguir buscando formarse, porque eso finalmente tiene su premio. Porque realmente nosotros estamos teniendo, y yo creo que vamos a tener cada vez más, un problema de escasez de talento, digamos. Entonces, en la medida de que vos te diferencies, formándote, aprendiendo siempre cosas nuevas, si podés salir afuera, salir, buscar oportunidades, obviamente te vas a diferenciar. Y ese stock limitado va a hacer que vos realmente sobresalgas. Así que yo les recomendaría directamente eso. Y es lo que le digo básicamente a mis alumnos cuando estoy enseñando, digamos, ¿verdad? Eso muchas veces es leer, entender lo que ocurre en el mundo, abrir la mente. Es fundamental abrir la mente. Cuando vos abrís la mente, empezás a ver otras oportunidades. Yo siempre les suelo usar ¿se acuerdan en La Sociedad de los Poetas Muertos? Ese famoso, donde se para el profesor y dice, la perspectiva de acá es distinta. Cuando uno se para y tiene una perspectiva diferente, empieza a ver cosas que no ve cuando está sentado acá. Claro que pararse implica una actitud de salir de lo normal, puede ser que hagas el ridículo, puede ser que tengas que forzarte a subirte en la mesa. Bueno, hay que hacerlo para tener una perspectiva distinta. Y justamente pensando desde la perspectiva que vos tenés, ¿verdad? Si tuviésemos que enfatizar, priorizar uno de los sectores de la fuerza laboral, ¿cuál te parece que podría tener más impacto inmediatamente o que le puede servir más rápido al país? De manera inmediata, esto que mencionaba también Raquel, digamos, los colegios técnicos vinculados a los sectores empresariales específicos, qué sé yo, forestal en ciertos lugares, agropecuario, mecatrónico, no sé. Yo creo que eso puede ser relativamente rápido, pero nosotros tenemos que solucionar el problema de fondo. No puede ser, un país yo no creo que tenga un futuro cuando tiene el 80% de su sistema educativo no pudiendo comprender lo que lee. Y ese es el dato real oficial, digamos. Y eso implica empezar a trabajar en el sistema educativo. Finalmente el sistema educativo es una construcción que hacemos en las sociedades porque lo que queremos es que todos nuestros niños y niñas aprendan lo que tienen que aprender para desenvolverse cabalmente en la vida. Y eso no lo estamos cumpliendo. Y para eso invertimos una cantidad importante de recursos que salen de los impuestos en eso que se llama sistema educativo. Y el sistema educativo tiene un objetivo central, aprendizaje. Eso no está ocurriendo. Entonces, eso es a más largo plazo, pero hay que tomar medidas. Y eso podemos tomarnos toda una tarde hablando de eso, pero ya tenemos más claridad de cuáles son los aspectos centrales. La inversión en primera infancia, el tema docente, el tema de los insumos del proceso de enseñanza-aprendizaje, el tema de la gobernanza del sistema, eso se puede desagregar. Yo veo con preocupación que no estamos haciendo todavía todo el esfuerzo que tenemos que hacer ahí. Entonces, a futuro, porque esto te toma una generación, digamos, 10, 15 años que esto pueda modificarse. Entonces, lo otro es lo inmediato, hay que hacer rápidamente, y esto es el tema de fondo que tenemos que encarar. Y tenemos que encarar también desde una sociedad de los líderes de la élite que exija eso.
Esa es mi preocupación. Yo creo que tenemos una miopía y no estamos viendo el serio problema que tenemos ya y que vamos a seguir teniendo cuando no exigimos que eso mejore. Pero también, Jan, el mindset empresarial, muchas empresas se quejan de que hay alta rotación, pero tampoco invierten en plan de carrera. Claro. Si realmente nosotros podemos detectar dentro de nuestras organizaciones aquellas personas que tienen esa actitud realmente de ir un poquito más y que le generemos un plan de carrera y que sepa que ahí se va a poder desarrollar y que yo voy a poder capacitarle para llegar a donde puede llegar. Entonces creo que también desde el rol del sector privado necesitamos liderar programas de desarrollo dentro de nuestras empresas. Pero totalmente de acuerdo, lo que te decía, esto implica luego entonces partir de la base de eso, como decir, el mindset, digamos. Muchas veces yo veo todavía que el mindset dominante es, yo te estoy haciendo un favor para darte un trabajo, digamos, así que, no sé, adecuate lo que se tiene y agradeceme y estoy exagerando un poco tal vez o no, pero todas esas cosas hay que cambiar, versus básicamente estamos acá tratando de que todos nos podamos desarrollar y el negocio vaya bien. Sí, muchas de esas cosas, claro que implica un cambio también cultural, y estos cambios, te repito, hoy en día esta necesidad de mayor competitividad, de mayor productividad, le está empujando a las empresas y las nuevas generaciones también que vienen a instalarse, porque durante mucho tiempo esto fue como más lento, como ya algunas empresas tenían éxito en el sentido de que le iba bien, ganaban dinero, probablemente no sean una empresa que salga afuera, que compita, pero le iba bien, en un ecosistema bastante todavía, no sé, pequeño. Bueno, esto está empezando a cambiar. Hoy la competencia es mayor, te aparecen ya nuevas empresas, le va a obligar también a cambiar. Pero de ahí venimos. Por eso decía yo el problema de mediterraneidad cultural. Porque probablemente ese empresario que le fue bien, y bueno, él luego viajó poco, ve pocas cosas, no está tan al tanto de esto, dice, sí, pero estas son cosas que se hablan ahí, a mí me funcionó bien así, y yo siempre hice así las cosas, y mira cómo me fue, tengo una linda casa, tengo vehículos, y no sé, ¿entendés? Eso ocurre, pero bueno, esas son las cosas que yo creo que van cambiando. Y el empresariado también tiene que entender que las nuevas generaciones justamente lo que buscan es propósito, buscan tener oportunidades, y si no las das, ellos mismos se buscan, que es diferente a las generaciones anteriores. O sea, evidentemente hay una transición cultural total, que todas las generaciones que hoy estamos conviviendo en el ámbito laboral tenemos que entender y aprovechar. Y para agradecerte tu tiempo, Jan, quisiera que nos puedas regalar una frase que simbolice por qué Paraguay está de moda. ¿Por qué Paraguay está de moda? Porque a nivel exterior, ¿verdad? Sí. porque tenemos realmente tenemos esta oportunidad de que muchas veces vemos, hay que creerse. Yo creo que el paraguayo tiene que también empezar a creer más en todo esto. Y tenemos que mantener esta línea. Muchas cosas hicimos bien, muchas cosas nos faltan por hacer. Y te repito, está de moda porque estamos pasando por este proceso de transición y de transformación cultural que tiene muchos de estos elementos que estuvimos comentando. Y el que está afuera también estudia y analiza eso. Que no es solamente este tema de la estabilidad macroeconómica, sino también muchos de estos otros elementos. Muchas veces adentro también cuesta más porque también vivimos muchos de los problemas, entonces se nos confunde. Pero el que está afuera muchas veces tiene la posibilidad de mirar desde arriba, y yo creo que está viendo esto y de alguna manera empieza a venir y empieza a explorar. Ojalá seamos capaces de elevar la vara de la ambición nuestra misma como país para que podamos aprovechar a cabalidad y no solamente aprovechar una parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y a partir de lo que decís, que te queremos invitar a que vos también pongas a Paraguay de moda, y lo hacemos simbólicamente porque te damos un obsequio de artesanía paraguaya, de filigrana. Es un pin, ¿verdad? Con el mapa de Paraguay, ¿verdad? Para que lo lleves en el pecho. Qué gusto, qué lindo. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Nosotros somos paraguayos y bueno, lo que queremos es que este Paraguay florezca con la mayor coloridad posible. Así es. Dale. Muchas gracias, Jan. Gracias a ustedes.